Vale. Vamos. Imágenes por aquí. Vale, lo primero, hablar de censura es delimitar qué es la censura, ¿vale? Lo digo porque a veces vas por internet y la gente hace comentarios en plan de no, solo es censura si hace el gobierno, vale, no, eso no es así. Y después, eso es un error que viene de que en la Constitución de la mayoría de países, ¿vale? Tiene algún comentario en plan de el gobierno no puede cometer censura, ¿vale? Pero que el gobierno no pueda cometer censura no significa que solo es censura para el gobierno, ¿vale? La censura es básicamente lo que pasa cuando lo tenéis ahí puesto, cuando alguien pone sus valores políticos, morales, religiosos, etcétera, sobre otras personas, eso es censura, ¿vale? La censura puede venir porque la del gobierno, o puede venir porque haya grupos de presión que se ocupen básicamente de joderte la vida hasta que te quitan de todos los sitios, te banean o te autocensures. Que la autocensura es un tipo de censura, ¿no? Es cuando una cosa es decir en plan de, bueno, voy a no poner esto porque creo que no me funciona bien o tal, y otra cosa es cuando te viene algún grupo por internet de 1000 personas y empiezan a contactar a estos personas para que te despidan o lo que sea y hasta que te censures, ¿no? Entonces, aunque sea autocensura es como, ya, pero es que si no lo haces te joden la vida. Entonces, eso es lo que se llama básicamente censura. Vamos a ver. Vale, bueno, esto sonará, ¿no? El señor Donald Trump, aquí hablando de que hace poco, hace un mes así, creo más o menos, pues un tiroteo y vale, a los videojuegos, a la disminución de la violencia en los videojuegos se tiene que parar porque está creando monstruos, ¿no? Vale, esto es una cosa que no es posible, pero para nada en absoluto, ¿vale? Sobre todo la gente que tiene más de mi edad y hemos visto más de los videojuegos, pues recordamos cosas que nos ocurren, por ejemplo, en el mundo friki, por ejemplo, cuando en los juegos de rol, si jugabas rol eras satánico y eras un asesino satánico, ¿no? Yo me acuerdo en plan de cosas estas de que salías de casa y te vas, no, en plan flipas, ¿no? Más ahora atrás, la revista muy viva, así, con hacer cosas sexuales. El pánico moral de los videojuegos en los 90 también un poco... A mí me sonará igual de niño la katana, no sé si os suena, que por cierto vive aquí. Y para que no lo sepa, pues un chaval que cogió la katana, mató a sus padres, y cogieron los periódicos y dijeron, no, han sido los videojuegos porque el chaval jugaba a Final Fantasy. Así. ¿Vale? Yo recuerdo de esto, creo que fue en Antena 3, un vídeo que hicieron, que pusieron la intro de Final Fantasy 8 y iban diciendo, son asesinos que matan por dinero, ¿vale? O sea, en plan, todo que te cagas. O sea, vas a Final Fantasy 8 y sales y matas con la calle. Bueno, el Carmageddon no sonará, Duke Nukem también tuvo sus movidas en su día. Y hace unos años estuvo también el niño de la ballesta, también. Me acuerdo también, me acuerdo aquí con la ballesta y también, no, es un videojuego, porque hay tantos videojuegos con ballesta que flipas. Y bueno, y este es el más reciente, ¿no? El pánico moral de Estados Unidos ahora, de que pueden hacer una comisión, y que si vamos a mirar los videojuegos y tal, que hacen y tal, el aire se sabía que vale, esto es una cosa que quiero hablar concretamente, porque va a tener un debate, ¿vale? Esto se llama el Comics Code Authority. Es una cosa que empezó en el 54 y es relevante porque no fue censura gubernamental. Esto fue que las editoriales de cómics, por pánicos morales que hubo de la época, dijeron vamos a hacer autocensura de todo lo que hagan todos los cómics en Estados Unidos. Entonces, pusieron un código súper estricto, en plan, o sea, te va a contar cosas en plan de no podían ganar los malos. No podía haber sexualidad, violencia extrema, terror, palabras malsonantes, que los diseños de dibujos tenían que ser realistas, no podías defender. Había un montón de movidas que podías hacer. Lo importante de esto es que no era, a pesar de que era un grupo, o sea, como digo, no es que el gobierno venía y te publicaba algo, sino que tú podías y querías publicar tu cómic. O sea, estos los cómics, cada cómic que hacías, tú lo presentabas voluntariamente. Al Comic Code te revisaban y te decían, puedes o no puedes, o te tienes que quitar estas cosas. Podrías no pasar por ellos. Si no lo hacías, probablemente te pueden vallar millones porque te iban a hacer un hueco de la polla, las editoriales no iban a publicar, los revistas iban a decir que publiqué la mierda, que igual no suena de cosas que no también. Y bueno, esto es más o menos relevante porque yo tengo la teoría que voy a alargar aquí, o sea, expresar de que hoy día existe un Games Code Authority. O sea, estamos en la misma situación, ¿vale? Cuando sacas un videojuego, o lo haces de X forma, o también te van a putear o te lo hagas así. Vale, este señor no igual no suena tanto, porque fue una cosa de
Estados Unidos se hizo hace unos 15 años, una cosa así. Igual no estáis muy jóvenes con esto, pero esto es uno de los pánicos morales más grandes que hubo en los videojuegos. Básicamente es un abogado en Estados Unidos que pues, puso a decir que los juegos como los de Auto eran básicamente generadores de asesinos. En plan como el predicador este que decía que los Nintendo generan asesinos, pues pero en inglés. Y pues básicamente eso, que intentó hacer que dijo cosas como que los videojuegos no deben de estar protegidos por la libertad de expresión. Y como abogado intentó que por ley pues, se cambien esas leyes para que tuvieran más medidas más estrictas y no se regieran por la libertad de expresión. Con aquello no hubo problema en exceso porque en aquella época tanto los juegos de videojuegos como las revistas de videojuegos se unieron todos en bloque y dijeron, no, tu puta casa, ¿vale? Y entonces yo pues sigo solo y al final no pasó nada. La diferencia es que con el paso del tiempo, pues a esto se le han ido sumando unas cuantas cosas más. No, ahora ya no es, ahora además de que los juegos son violentos, pues ahora además son racistas, son homófobos, son transfobos y 20.000 cosas más, ¿no? O sea, cada vez que sale cualquier cosa, no sé, o sea, sale cualquier videojuego y ya siempre hay alguna revista, o algún crítico, cualquier cosa que se queja por algo, que si no es un gays, que si no es un mujeres, que si tal persona se corta blanco, cualquier, o sea, hay un montón de movidas así, ¿no? Entonces yo ahora voy a poner, así como algunos ejemplos de todo este tipo de censuras que ha habido en los últimos años, digamos, los últimos 5 años, cuando empezado más esta oleada, que algunos son más rígidos que otros. Este lo pongo primero porque supongo que sonará de Grand Theft Auto, ¿no? Atención, Grand Theft Auto. Para el que no lo sepa, pues hubo varias cosas con esto. Esto primero fue que en Australia, bueno, hicieron una de estas campañas de Change.org, ¿vale? De estas que son antes, y se quejaban pues, de que decían que había que quitar este videojuego de las tiendas porque es que podían matar mujeres, y eso no puede ser. Pues claro, es una idea, puedes matar a perros, o sea, que matar todo, ¿vale? Claro, no, pues matar a mujeres eso no puede ser. Yo lo entiendo mucho. Entonces, algunos sitios como Target, que son grandes centros comerciales, dijeron, tú, fuera, este juego fuera, ¿no? Y lo quitaron. En Australia, de hecho, a raíz de esto, lo que pasó es que en Australia hubo un marco moral y se puso una legislación nueva, ¿vale? Que para manejar videojuegos se considerasen ofensivos. No he conseguido los datos de ahora nuevos, porque esto fue hace unos 3 años, una cosa así, no sé cuántos juegos han manejados ahora, pero os puedo decir que tengo los datos de cuando llevaban 4 meses a la encuesta, que habían manejado ya 220 videojuegos. O sea, Australia ahora mismo es muy claro con este tema y van a salir muchos que va a ser, si alguien lo ha manejado, Australia también. O sea, vale, esto es una cosita que ha pasado en Francia, que es que ellos pasaron una legislación con la que ellos, todos los videojuegos que ellos consideren machistas, que son una serie de putadas, que las que se juego no pueden vender nada. La que peligro de esta ley es que básicamente la hacen súper abierta. O sea, las leyes de regla general son súper específicas para que no haya en plan de que puedas hacer interpretaciones, ¿sabes? De que el juez pueda hacer interpretaciones que les haga las narices para meter la cárcel a cualquier persona, ¿vale? Está súper abierta, es básicamente ellos crean un comité y dicen sí, lo que consideremos que es ofensivo para la mujer o machista, pues baneado. Y es como, o sea, sí, bueno, ¿sabes? O sea, me parece a mí que, no sé, Dark Souls es machista porque las mujeres son de armadura, les pesa mucho y es malo, pues a tomar por culo a eso. Por ejemplo, no sé. A ver, esto fue un atentado que hubo, un atentado yihadista que hubo en Alemania, sí. Y pues básicamente se mató unas cuantas personas, se metió una iglesia, empezó a ser a Europa y se cargó a varios. Y pues aquí tenemos al ministro de Interior diciendo pues, que toda la culpa de los videojuegos. Porque claramente cuando una persona entra a una iglesia y grita algo a paras y videojuegos. O sea, no hay otro motivo, claramente. Vale, esto es una Fire Emblem Fates. Igual aquí no lo habéis notado tanto porque creo que la versión europea es algo distinta. Pero la versión estadounidense es una puta pasada la censura de este videojuego, ¿vale? O sea, cositas aquí que tenéis, por ejemplo, el video más relevante es que el juego original tiene 3.196 gigas de audio, esa es la historia del juego. La versión estadounidense tiene 1.208, o sea, tiene un tercio de diámetro del juego original, ¿vale? O sea, se va.
Tiene, bueno, cosas como, bueno, las escenas de vídeo obviamente pasan por culo, el modo este que era de que podías compilar los personajes en tan Pokémon se ha tomado por culo también, muchos personajes los han cambiado porque sí, habilidades cambiadas porque sí. Había otra cosa más por ahí, bueno, hay una escena de internet muy graciosa que es un diálogo de dos asesinos, ¿no? Que la versión original sale en plan de sí, yo he matado tantas o cosas así, y en la versión estadounidense es puntos suspensivos, puntos suspensivos, puntos suspensivos. Y bueno, habrá una razón así tal, no, es básicamente que la compañía que lo hace, que es un Treehouse, que ya son famosos por hacer esto una y otra vez, lo hacen por motivos ideológicos. Dicen, no nos gusta, lo cambiamos. Y es por lo menos ahí. Vale, más cositas, a ver. Vale, esto es, de hecho hay un texto sobre esto que si tengo aquí algunas notas, no sé quién quiere, un montón de hojas de fuentes donde he sacado todo esto, para ser individual y mirarlo, pero esto básicamente tiene un texto muy bueno que es Save the Book Plate, en castellano no sé cómo sería, salvar la Book Plate, que es un traducirlo, el vikingo de batalla por así decirlo, que es el diseñador, el jefe de diseñadores de arte de este juego, hablando sobre cómo ponerlo. Es una campaña de Kickstarter. Este juego es súper famoso, pero cuando hicieron esto también no era. Y mira, la campaña de Kickstarter y los escuchan de la izquierda. Y básicamente lo que pasó es que se empezaron a llegar amenazas de muerte de que cambiaban los diseños porque es que enseñaban demasiada ropa a la chica o porque los iban a matar. Y también les pasó que las revistas de videojuegos se empezaron a decir que si no cambiaban los diseños, todas las revistas se iban a poner de acuerdo, porque de hecho se ponen de acuerdo, o sea, se ha comprobado más una vez, para que ninguna le iba a hablar de su juego. O sea, su juego iba a salir y nadie iba a saber que existía. Entonces al final se vieron obligados a cambiar los diseños, ¿no? Y el chico este hizo un texto en el que habla de todo eso y está muy bien, yo creo que lo voy a cambiar. Más cosas, a ver. Así. Vale, el libro también fue divertido. Este juego, pues básicamente es un juego de chapa, no es un juego de que se ponen en bikinis los personajes y con voleibol y voy a decir. Y la cosa es que por alguna cosa extraña el juego vende el triple fuera de Japón que dentro. Que eso yo también me quedé como guau cuando lo descubrí. Y la cosa es que como fuimos a sacar el tercero dijeron no lo vamos a sacar porque con el clima de pánico, esto lo dicen de más serio, el clima de pánico moral que hay con el tema de las experimentaciones en Occidente, no nos atrevemos a sacarlo. Entonces lo que hizo una compañía que es de Asia, no sé si la conocéis, una tienda, así de que hacen traducciones de juegos que no salen fuera de Japón, al inglés, al chino también. Y lo que dijeron, vale, pues nosotros vamos a hacer la traducción en subtítulos y lo vamos a sacar a la venta. Y lo que pasó es que les empezaron a caer hostias por todas partes, y como os atrevéis a traducir esto, y hasta les llegaron algunos periodistas de videojuegos diciéndoles que si hacían eso, iban a contactar con sus distribuidores para que no les distribuyeran más cosas. Que bueno, al final lo siguieron haciendo y les salió bien, pero es como que está haciendo, ¿sabes? Periodismo. Vale, esta no sé cómo es la compañía, Ninja Factory es los que hacen todos los experimentos en Neptunia, los Valkyrie también, cosas así, ¿vale? A esta compañía les pasó una cosa muy graciosa y es que hicieron un contrato para los juegos en Occidente, una compañía que de repente les dijeron, no, es que creemos que nuestros juegos son machistas y que los vamos a cambiar, y se dedicaban a cambiar los diseños y los diálogos. Y la compañía original les decía, no, que lo queremos sacar tal cual. Pero como tenían el contrato, pues nada, lo tenían que sacar así. Entonces lo que tuvieron que acabar haciendo es contratar un traductor que se fuese a Japón, que tradujese allí y sacar el juego directamente de Japón a Occidente, traducido sin más directo, de forma directa. Y hace poco, también en una entrevista, dijeron que han dejado hay juegos que no los están trayendo a Occidente, porque a pesar de que se venden la hostia, también tienen un backlash de la hostia, o sea, en plan de la gente se empieza a decir sois unos machistas y dicen, no, sí, ya no lo sacamos. Más, bueno, el Bayonetta igual lo suena también, ¿no? El de que salió de Bayonetta y bueno, sí que es súper popular, porque todo el mundo jugaba, lo está muy bien. Y la verdad es que pasó una cosa muy graciosa, ¿no? Que como veis aquí están las puntuaciones de la revista, ¿no? Y de 10, y otro de 5, tal, y de repente coge Polygon y le da un 7,5 sobre 10. La cosa es que veis lo de la nota, bueno, por ejemplo, les ha gustado, ¿no? Pero es que es la review que hicieron y lo que dicen es básicamente, no, el juego en realidad es la hostia, está de puta madre, pero creemos que el diseño de la pieza es actualizado así que le bajamos 2,5 puntos. Así. Lo mejor es que el diseño del personaje está hecho por la mujer, pero vale, ellos saben mejor que ella. Vamos a ver. Bueno, el Ready Default, aquí estamos en otro término nuevo, que es, no sé si conocéis el fantástico término de apropiación cultural.
cultural. ¿Vale? El boom cultural lo que quiere decir es, en ciertos sectores, que si eres blanco, solo si eres blanco, no puedes disfrutar de cosas de otras culturas que no sean la tuya. O sea, si te disfrazas de algo que no sea de tu cultura, pues eres racista, y si escuchas por hacer, ¿sabes? Eminem no es racista porque hace rap, de cosas así, ¿vale? Entonces el juego este tenía diseños de indios, y cuando salió en Estados Unidos dijeron, no, eso es una cultural, y lo hacen de vaquero. Vale, esto es una cabina de cabrea especialmente. Vale, el lado peor que cuando salió pues hubo movida y tal, porque decían, no, ese diseño va a ser machista, y empezaron a atacar al diseñador, ¿no? Vale. A mí me toca que es que yo soy ilustrador, dibujante de cómics y diseño gráfico y también pues, diseño de videojuegos, que a veces veo a alguien decir en plan de un diseño de estos y dice, ¡guau, esto no es porque es machista! Solo puedo pensar en no tienes ni puta idea de diseño de videojuegos, o sea, así. Porque los diseños de personajes en videojuegos pueden tener un sentido, ¿vale? O sea, eso se ve muy bien, por ejemplo, en juegos de lucha. Cuando tú ves un personaje, el diseño te dice cómo es el personaje. O sea, personajes que son, por ejemplo, enormes, en plan, sean musculados, directamente te dicen cosas como, vale, este personaje va a llaves, ¿no? O sea, en plan, hace muy de daño si te pega, aguanta mucho y va a llaves. Si tienen poca ropa, suele decir que son personajes muy agresivos, o sea, personajes que tienen poca vida, hacen mucho daño, pero necesitan estar pegando todo el rato o te parten la cara. Personajes que tienen algo en plan, alguna cosa excesiva con escudos, suelen hacer patis, o sea, sí, o sea, el diseño del personaje te dice lo que hace el personaje, ¿vale? En todos los tipos de juegos. Y hay muchos juegos que tienen simbolismo de los diseños. En este caso concreto, y esta imagen lo muestra muy bien, el personaje este es un hechicero nigromante, ¿vale? Levanta los muertos. Pero ese es el tema. En Japón, el tema de los no muertos se relaciona con dar vida, o sea, levantar muertos es dar vida. Dar vida se relaciona con la fertilidad. Y la fertilidad está realmente siempre demostrada con caderas grandes y pechos amplios. Entonces, todos los diseños de personajes en plan como esta, o la diosa Hela en Lotus Speed, o me veía, por ejemplo, en Konosuba Wise, que es el que también sí, suele ser eso, en plan, como una referencia a la fertilidad. Y que de hecho, podéis ver la imagen esta, es como que está arropando como a un niño a un esqueleto que sale del suelo. O sea, todo el diseño del personaje se ha centrado en eso. Entonces, cuando yo veo estos videojuegos, decir, guau, el tío que ha diseñado esto no tiene ni puta idea, me entra en la meter de los hostias así al tío que hizo eso, pero vamos. Vale, esto es que también cuando salió la versión de Play 4 que ha salido hace poco, lo presentaron también los que cambiaron unas cuantas cosas. Vale, esto también es parecido al de, es más reciente, pero es parecido al juego de Free. O sea, que no es una misma controversia porque, oh, mira, tiene las tetas grandes y tal. Volvemos a lo mismo. Este personaje está basado en la diosa conejo japonesa. La diosa conejo es la diosa de la fertilidad. ¿Qué pasa con la fertilidad? Caderas anchas, pechos amplios. Pero nada, desde que hace reviews estas cosas, pues lo que les viene a bueno, es que la versión occidental tenía como solución oriental, tenía trajes en plan de bikinis así extras, pues conseguir, no sé si han de o lo sacado sin más, pero vamos, la versión de aquí lo quitaron. Vale, esta fue divertida también, este es el Xenoblade, el primero, la versión de 19. Y bueno, hubo censura porque censuraron en plan trajes, censuraron lo de que podías cambiar en plan lo del modificador de personaje, la altura y todo esto también lo censuraron. Y lo gracioso fue que hubo una campaña, creo que fue en Reddit, para que no se censurase el juego, y Reddit censuró la campaña para que no se censurase el juego. O sea, fue como el combo, ¿sabes? Vale, no escribo la versión también, el Street Fighter se censuraron un par de cosas, en plan de trajes, cámaras, cosas así, pues nos cambiaron, ¿no? Con el personaje que fue muy tonto también, porque el personaje de Rainbow Mika va de esto, o sea, quiere decir, los personajes tipo mexicano, estos de tal, son en plan flashy, super real, así, cosas de esas, y pues bueno, claro. Vale, este también fue, también solo para decir basta. Tokyo Mirage Station se llama ese juego. Cuando salió en Occidente, este juego tenía trajes en plan de bikini, ¿no? Y censuraron y pusieron que llevaban pues, trajes de calle. Con esta base de la risa, los diálogos los dejaron igual. Entonces, fíjate los personajes, los tienes como a la izquierda diciendo, me encanta este bikini, es la hostia. Sí, bien, yo me lo veo. Vale, esto ya es lo normal. Esto es un juego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por Iron 4, en el que censuraron a Hitler.
O sea, no, pero es que Copernic está ahí. O sea, que... Además, y ahora, qué bien. Pero nada, censurado, vamos a decirlo así. Weinstein, en Alemania, de repente su intento no es el malo, es un tío ahí, sin más. Lo peor es que ha cambiado hasta la significación. Y ahora les va a pegar. O sea, esto ya, como bueno, han pasado unos años, entonces yo creo que se moverá por juego de esto ya. Tenía que hacer caso a... Vale, bueno, esto parecido, ¿no? En ese edificio yo que la Adventure, pues en la obra original hay un nazi y en la versión estadounidense del juego, pues de repente está ahí. Pues por alguna razón, la cambia de diseño y ya está ahí. A ver, por aquí. Vale, esto es un juego que fue el Yo-Yo Simulator y fue retirado de Steam porque la ahora no va el traje este que es japonés de baño y no, si puede. Pues la vez lo dijo, del Faker, vamos, si fue censurado durante un tiempo lo quitaron de Steam porque decía que era muy violento, porque era bastante más cagar de gente y luego al final lo volvieron a poner porque la gente se quejó y dijo, a ver, es el postal, o sea, mejoras, está el postal y quitáis esto, que además es mucho mejor postal abierto. Vale, el Sonic también es un juego que es en plan de estos de que haces como los conecta 3, ¿no? Que haces como conectas tres del mismo color, se va rompiendo, pero ligas unas tías y te las pollas. No me lo paso perfecto, No, está muy bien, aparte del porno, el juego está muy bien. Y pues se empezaron a acusar de movidas, pensaron que se censurase, una movida, casi lo censuran también. Tuvieron que meter como un parche para quitar cosas, pero da igual porque luego tienes el tipo de escapar del tiempo. O sea que era lo mismo, ¿no? Pero bueno, sí que casi lo has censurado. Vale, este es el Blade and Soul, que es un juego que tiene como 20 años de salido, creo que el año pasado en Europa. Llega tarde. Y cuando llegó a Europa, pues como veis, censuraron trajes y también una cosa divertida es que censuraron una quest. Porque en la quest había un personaje que era un mirón, que se dedicaba a mirar pues, todas las chicas cambiándose, y entonces aquí lo cambiaron porque eso era muy malo, y eso ya es el punto de la quest, es el malo de la quest, no sé. Vale, esto es un juego que se llama el Royal Trap. ¿Por qué se llama Royal Trap? La palabra trap la habéis oído, ¿no? Pero trap, vale, no tiene nada que ver. Se llama Royal Trap porque es una historia de la realeza y es trampa real porque le tienen a trampa un personaje, ¿vale? Pero cogieron y dijeron, ¡guau, trap! Eso es tránsfobo y tal, y le montaron un pollo que es demasiado juego y al final creo que fue censurado en Steam, no me acuerdo si tuvieron no o algo pasó. Pero las hostias me cayeron como panes, o sea. Vale, esto es en la Apple Store, están empezando precisamente en banear juegos por las mayores folladas. Y una cosa que están haciendo es, por ejemplo, están baneando todos los juegos que tienen banderas confederadas. Eso incluye juegos de la guerra civil. O sea, sí, esto es no tengo apuntado el juego, pero si hay juegos de la guerra civil que los han baneado, pero es que no bandera confederada, es como ya lógico, no sé. Vale, este es el Gun, el Gun no lo todo todavía. Vale. Esto básicamente es un caso un poco más curioso, porque el juego consiguió llegar sin censura, ¿sabes? Y me acuerdo de vivir la historia en directo, en plan, ¿no? Porque ha conseguido sin censura, entonces lo que hicieron las tiendas fue, pues no lo vendemos. O sea, en plan, como va a estar sin censura y técnicamente se puede vender, lo que hacemos es, no lo vendemos. Y ya el problema resuelto. Y pues cosas que pasaron también muy divertidas, bueno, estaría esto fuera, Y la cosa que pasó es que empecé cuando salió, por ejemplo, el juego es ¿vale? Es que tienes una pistola de feromonas, creo que todas las chicas están, que ha caído con una mulla de feromonas, están dos cachondas y tienes que disparar para que la gente está cachonda. No sé por qué quieres hacer eso, pero... el juego tiene cámara y pistola, o sea, es tercera persona, no poner la cámara como quieras. Pues empecé a un vídeo que puedes bajar la cámara aquí. Pues bajar, porque cuando ven el baja. ¿Vale? Y acaba de salir hace poco el 2 y en Alemania le han llamado el lápiz y no se puede vender, porque si no tienes lápiz de edad no se puede vender. Y es una cosa que están haciendo ahora que es pues como no queremos que nadie lo juegue, no le damos lápiz y se puede vender. Vale, esto es el Criminal Devil, es un juego de estos también con un lado sexual y así. No es todo, solo que los diseños son un poco así.
y lo que les pasó es que intentaron hacer todo lo posible para que no se censurasen, en plan, ¿sabes? Quitaron un salto censurado un mogollón de contenido, y cuando salió el juego, pues ahora sí lo censuraron, no se fue con Alemania. Alemania dijo, nos da igual, me da igual, no queremos ni votos de seguidores. Bueno, ya no tiene que hablar, ¿no? O sea, pero bueno, voy a decir, vale, no me parece que lo tenéis, no lo habéis visto, como queja porque había que cambiarlo, y al final pues se cambió. Vale, luego también hubo, cuando salió la skin de Symmetra de zombie, hubo acusaciones de que era racista porque es que la habían blanqueado, que eso ya es un zombie. ¿Vale? Luego también más cosas, así la skin de hindú, que hubo un favorito religioso en la India, que hizo una campaña porque se quedó puesto en la skin de un personaje de todo hindú. También un pollo, de bueno, a Blizzard se la peló, pero bueno. ¿Qué más? Hay de las revistas, eso lo sabréis, que había revistas como de coña, en plan de igual por el suelo y las hizo Blizzard. Vale, más cosas. Vale, bueno, eso también os dará la controversia aquella de, la gente no quiere que eso sea gay. Controversia la llevamos a cuando no hay ninguna controversia, pero los medios dicen que sí. Es cuando empieza a los gamers no quieren que sea gay, y a los gente les da igual, pero bueno. Pero bueno, en Rusia sí que hubo movida, porque como todo bien se acaba lo de que Tracer era gay, y en Rusia tienen, ya sabes, estas leyes de no puedes promover la homosexualidad, porque ahí mejor no seas gay de Rusia. Entonces, no se puede pegar. Pero como Rusia es como la patria de los piratas, pues lo del piratero. Me quitaron el cigarro, o sea... bueno, en general estoy cambiando los splash apps para que sean más alegres. Es una cosa que salió interna, ¿sabes? Que salen a veces leaks de información, que están cambiando los splash para que sean más alegres, con menos sangre, más felices. Da igual que haya asesinos seminarios, da igual que haya actividades en vale. Bueno, es un juego VR, que pues, es un juego de libre, normal y corriente, dirás, pero te digas una tía en VR, pues lo banearon. No va a llegar no van a llegar a Europa porque tuvo funciones de ser machista, porque es de imaginación, y pues ya no va a salir. Esto es una movida con el Tekken, que es un personaje de Louis Chloe, ¿vale? Y cuando salió hubo pues en plan las críticas de revistas y tal de que ese personaje es una idol, eso es machista, y básicamente el creador se le culpaba y fue como por culo. Básicamente su respuesta concreta fue: en Occidente voy a hacer a un gordo sudoroso. Con esta voz, ¿no? Cierto, lo digo, mira. Vale, esto es además súper reciente, donde la Labyrinth ha sido baneado en Inglaterra y Alemania por sexualización. Igual deberíamos ponernos en más sexualizada, pero bueno, por sexualización pues los han baneado de Inglaterra y de Alemania. Assassin's Creed y su movida con el museo, o sea, básicamente tienen un nuevo modo, ¿no? Que es como que puede ser la ciudad en plan como History Channel, pero ha censurado toda la estatua, porque, no sé, ¿sabes? Como que no hay tantas restas en la vida real, y luego ha cambiado los dibujitos que había en la realmente así para hacerlos más inclusivos. Y es como, vale, pero es que en la época eran así, no sé. Vale, esto es el Digimon, el nuevo que ha salido, ¿no? El paquete de segunda parte, que en el original hay un Digimon que era una monja, y aquí han dicho, uy, no, que hagamos con los religiosos, y no, ya se ha usado una... Bueno, estos son algunos ejemplos más, genéricos, bueno, el Movement Souls, el suelo también contenido sexy, el del Traveler, el Shock Spirit, el Star Wars 5, el Centrancabula, flipado, o sea, luego el Twitter, el Vampiros, el Suicide, el Shadowverse, y etcétera, porque llevamos una tanda de estos años que flipaban, de hecho yo diría que es la época de toda los videojuegos con más censura. No, ha habido momentos en los videojuegos, ha habido como pánicas morales, no se ha censurado un par de videojuegos, que ha sido así un poco sonante, pero es que ahora es todo. O sea, ahora hay censura hasta el culo. De hecho, me han preguntado, se llegó a acusar al Pac-Man de islamófobo porque parecen chicas con velo, los fantasmas. Esto es de verdad, o sea, Sí, bueno,
Luego pasó otra que fue las Naciones Unidas, que hicieron un comunicado oficial pidiéndole a la industria japonesa que hiciera también los videojuegos menos sexualizados porque es que eso es machista, como lo hacen. Y le respondió la Organización de Mujeres en los Medios Contemporáneos de Japón, haciendo el equivalente japonés a mandarles a tomar por el culo. Pero los japoneses, que son más educados, ¿sabes? Lo dicen en plan de... O sea, tiene una de esas respuestas que dices como, hostia, para ser japonés, pues sabéis, te vamos. En ese plan, ¿sabes? A ver, ¿qué tenemos aquí? Vale. Vamos a empezar a ver un poco de dónde viene todo esto, ¿no? De dónde viene toda esta censura. Yo voy a dar mis teorías y la primera la facilidad de la poca algunos. ¿Vale? ¿Cuál es la primera razón por la que quiero que los millennials? ¿Vale? Y ya sé que es muy tópico lo de decirlo de los millennials, de los millennials, no, pero lo voy a decir con una razón, ¿vale? El tema es, millennials, se dice a veces millennials es la gente que hizo mayor de edad, en el 2000, pero no es exactamente así. El problema que suele decir con el millennialismo es que la gente que nació en esa época es gente que o sea, no ha conocido el mundo sin internet y sin lo digital. O sea, toda la existencia de gente que nació a partir de ciertas edades, todo es digital y todo es internet en todo momento. Entonces, eso es saber un poco una diferencia en psicología, bueno, yo leo mucho de psicología y tal, y hay muchos psicólogos que comentan eso, de que hay como más dificultad en generaciones más modernas en ver desasociarse del videojuego. O sea, en ver lo que igual más mi generación hizo repetitivo ya. Lo que mi generación ya sí es en plan de veamos un videojuego o somos internet y es como otra cosa, ¿sabes? Es, jugamos y luego fuera, o vamos a internet, soltamos 4 paridas, fuera. A más que se acerca a las generaciones ahora, es un poco más difícil de quitarse de así, ¿no? De hecho, yo quiero poner un ejemplo de cierta persona que yo antes, llamado Pablo, que yo tuve una anécdota con una persona que fue que me estaba discutiendo con esa persona con algo de internet y me dice, pero es que, a ver, calla porque es que me tengo que ir a trabajar. Y yo, pues vete, no sé. Y dice, no, pero es que me estás hablando y no me puedo ir. Y yo, pero ¿cómo que no te puedes ir? Porque te estoy hablando en Facebook. O sea, y no, y decía seguíais porque no desasociabas, era como mientras te responda, tú siempre respondes, no, vete, o sea, es un puto ordenador, apágalo, así, no sé. O sea, entonces hay como un poco más de dificultad en ese aspecto, ¿no? Y eso va a tener una cierta relevancia, porque eso lo que quiere decir es que, lo que explica antes de Jack Thompson, ¿no? Cuando salió el Jack Thompson aquel, el de que hacen los juegos, pues eso, los gamers, como las revistas de videojuegos, se unieron, ¿no? Y dijeron todos, no, de la demás por culo, pero claro, estamos hablando de hace 20 años, 15 años. Avanza 15 años para adelante, llegamos a la generación millennial de adultez, con gente que igual tiene más dificultad con esa desasociación, pues digamos que es más fácil que se aparezca otro Jack Thompson, haya una cierta cantidad de gamers que no hagan esa desasociación y llegan, pues se generan violencia, igual me convierte en un asesino, y pues que haya medios periodísticos que digan, pues igual tiene razón. Y efectivamente llegó un Jack Thompson. ¿Qué es esta moneda? Que la conocéis algunos, Injusticia, que pues es básicamente es lo que se llama en una conartis. ¿Conartis qué son? Conartis son estos, el término viene de que aquellos que llevaban con un vagón a las ciudades y te decían que la ciudad tenía un problema, que nadie sabía que existía ese problema antes, pero ahora de repente hay un problema y casualmente ellos tienen la solución que solo vale de su municipio. ¿Vale? Eso es un conartis. Y lo de que sabía esta conartis no lo decimos por decir, es que esa tía estudió para ser una conartis y cuando acabó sus estudios de conartis hizo sus vídeos que se llama el Feminist, o sea, justo acabado, que lo que hacen es básicamente un análisis de pop, cultura pop, como llama ella, y intenta como desglosarlo, y básicamente lo que hace es llamarle racista y violento a todo, a cualquier cosa, ¿vale? Y pues poner algunos ejemplos de cosas que dicen. O sea, los vídeos de esta señora no voy a ir a desglosar, o sea, no voy a decir nada contra ellos porque internet está hasta el culo de vídeos y artículos analizando palabra por palabra lo que dice diciendo esto es estúpido. Y tiene cosas para que no haya visto sus vídeos, como por ejemplo, hice un vídeo del Hitman, por ejemplo, en el que, no sé si es el Hitman, es el asesino calvo, tienes que meter en sitios, matar al objetivo y a nadie más. O sea, si te ven te bajan puntos, si matas a alguien te bajan puntos, si tienes que matar a alguien lo tienes que meter en un bajo de carajo, lo metes en un baúl para que no te pillen, vale, eso está bien. Cosas, y hay una misión que tienes que pasar por un de baile de striptease hasta llegar al objetivo y están las chicas cambiando y tal. Y tienes que pasar exitoso, matar al objetivo y mirar.
Coge la tía, se mete donde las chicas, las mata todas a hostias, coge una, la arrastra por el suelo y la empieza a golpear con todo mientras va diciendo que el juego te obliga a que mates a indefensas mujeres y luego te removes arrastrándolas por el suelo. Yo me quedé así. Sí, todo lo vi. Y bueno, tiene movidas de estas, pero en plan seguidas, así, ¿vale? O sea, una tras otra. Estos vídeos y es para nuestra cosa. A ver, ¿qué más cosas? Una comparación que ha quedado muy aquí. Bueno, también tú una tanda de esa mujer de decir que tú no hacías que la gente se volviera violenta, que vale, ¿y qué pasó con esto? Pues lo que pasó es que lo comentábamos, que de repente pues los revistas de videojuegos, en vez de decir, oye, no, o sea, como con Jack Thompson, que decía, los videojuegos no te convierten en asesino. Pues lo que hicieron básicamente es sumarse a ella, o sea, un montón de revistas de videojuegos, que es una decir, pues sí, pues tiene razón, si juegas videojuegos, pues te puedes ser violento y machista y racista. Y, bueno, una más muy desde la hostia. Hace 3-4 años hubo una asociación en internet con este tema que fue apocalíptico, o sea, se pueden dar charlas solo de eso, se puede dar una charla de cada día, o sea, de las hostias que hubo con este tema. Vale, vale. Pues yo lo que tenía la poner para que veáis un poco las variedades que los vídeos de videojuegos se posible decir para poder estas cosas. Pues he recopilado cosas que los periodistas de videojuegos han dicho en los últimos 3-4 años para que os veáis un poco todos también. Bueno, esto es básicamente para la comparativa de que antes, hace 20 años hacían eso y ahora vale. Esto es un artículo, pues, de momento de la chica de hechicera aquella que os dije, la nigromante y tal, pues es uno de los artículos, y básicamente el título del artículo es literalmente que los desarrolladores de videojuegos tienen que dejar de hacer que adolescentes hagan los diseños de sus videojuegos. Porque este tío tiene más idea que George Kamitani, que es el que hace los diseños de Odin Speed, el Dragon más de diseño. Cuando George Kamitani es el que hace lo de la nigromante, porque la fertilidad y tal. O sea, no, pero este tío sabe más, seguro. Vale, bueno, esto es básicamente un artículo diciendo que los Nakamura básicamente tienen que dejar de existir. Para los Nakamura son los de ninjas, los juegos de ninjas, las ninjas estas bueno, no sé cómo definir el juego, las ninjas. Vale, es la mejor definición del juego. Y básicamente se está diciendo que, que cuando estamos en el año actual, esto no se puede permitir, pone varios ejemplos también de juegos, el Disney la el puede Printer, eso fuera, no tiene que existir. Es lo mismo, básicamente otro tío diciendo que es un calculador, que eso son los tetas y no tiene que existir. Vale, esto es una movida que cuando salió el Witcher 3, ¿vale? El Witcher 3, pues varios medios de videojuegos se pusieron a decir que el videojuego era racista. ¿Por qué? Porque no había personajes con protagonismo negros en Escandinavia medieval. ¿Vale? O sea, ¿cuántas negras hay en Escandinavia medieval? De fantasía, además. Lo peor es que encima hay negros, son como son negras en el juego, pero sabía, pero no jugaron el juego directamente, dice, la roja no es negro. Vale, esto es lo del Deus Ex, estamos en la vez. El tema del Deus Ex, bueno, hay varios Deus Ex, el Mankind y este, es lo de el tema de la mecánica de la Upperhand, ¿no? Que es lo de que la gente que tiene cosas mecánicas, pues tiene como una Upperhand, como es lo que tienes que elegir, se apoya en uno de la Upperhand. Y pues acusaron al juego de que no es que es racista, porque es que eso no puedes utilizar el término Upperhand, no puedes hacer una historia basada en el Upperhand. Pues eso, dice, los guionistas son racistas, los guionistas negros. O sea, como, pero da igual, no sé, es racista. Luego hubo también el siguiente, porque hicieron lo de Black Lives Matter, hicieron un anuncio que era mecánica de Lives Matter o algo así, no me acuerdo del tema, pero algo así hicieron y también es que no sé, vale, esto es una colección de... Hubo un tiroteo de los Estados Unidos, uno de tantos, porque ya ni me acuerdo, se pasa tanto, uno, X. Y pues básicamente pues tenemos aquí una lista de revistas de videojuegos y periodistas, tweets de periodistas de videojuegos, pues básicamente relacionando tiroteos masivos en Estados Unidos con que fue el videojuego. Un dato, por cierto, que ha salido hace poco sobre el tema de los tiroteos de los videojuegos es que el 80% de los tiroteos que se han producido en Estados Unidos, los tíos que lo han hecho, no habían con videojuegos en su vida.
ya veis la relación entre tiroteos y videojuegos, o sea, por abajo. Y bueno, eso, ahí tenéis una lista entera de tiroteo de Orlando, ¿no? Más, esto es la revista Modern World, pues publicando diversos artículos, básicamente relacionando videojuegos con que tuvo la violento. 2011, 12, 16, 17, 18, etc. para cada año con el grupo. Esto es Polygon, que es otra de las grandes revistas, pues que también salen pues, haciendo relaciones entre pues, videojuegos y pues, violento, con las armas, es que es uno tras otro, ¿sabes? Más aún, de hecho, pensaba que eran muchos, pues más. Y tiene unos cuantos, ¿vale? O sea, la revista esa se luce, de Polygon, es muy genial. Vale, esto es cuando salió el Doom, en el último Doom, ¿sabes? El de 2014, bueno, el Doom, no me acuerdo, no sé, el último que salió, pero bueno. Y pues eso, básicamente, si tendría que hacer los guiones necesitas aquí esa copia, que no la mágicos. Pues sale diciendo, los poco que nos inglés, hay algo terriblemente y seriamente malo con toda persona a que se, bueno, no sé cómo lo que esté alabando del trailer del Doom 4, básicamente. O sea, que si te vuelve a hacer el Doom 4, se haya alabado contigo. Básicamente, eso debería ser el. Y este tío, pues eso, hace escribe artículos, hace le hacía, ahora se separaban, los guiones a las noticias. Y aquí tenéis algunas cosas suyas más, como por ejemplo, sale diciendo que el gobierno usa los videojuegos para hacer que los niños no tengan remordimiento de matar gente y poder hacer los soldados. Este tío recuerdo que hacía los videos de aquí. Vale, bueno, esto ya lo he comentado antes, pero bueno, las asociaciones de protección cultural porque tenía el traje de la cineta. Esto salió en revistas también, ¿sí? Pero esto es un periodista de videojuegos, también infame, que tiene muchas paridas que podría haber puesto, pero he escogido esta porque para mí es apocalíptica, ¿vale? Básicamente, según él, el Tetris es propaganda comunista. Así. Cuando salió el Battlefield 1 también hubo revistas que acusaron al videojuego de ser machista porque no hay soldados femeninos en la Primera Guerra Mundial. Había la hostia. O sea, ¿qué más? A ver. Este es muy reciente, este es el himno con de libras, vale, sí. Que también, como lo del The Witcher, básicamente la acusación de ser racista porque no salen personajes tan importantes que sean negros. El juego está basado en Yugoslavia en el año 1400. O sea, no sé. ¿Cuántos negros había en Yugoslavia en el 1400? El Parque 5 que acaba de salir además. Que ha tenido varias etapas consecutivas de hostias con este juego porque la cosa es que a las revistas no les ha gustado que el juego no dice que los blancos son malos, tal cual. O sea, el juego básicamente intenta hacer un cambio de decisiones, juego típico de decisiones, ¿no? De que tienes a unos, tienes a otros, y lo que hace es sacar como que todo el mundo tiene cosas buenas y cosas malas. Hay una secta y otro grupo que son rebeldes o algo así, pero jugado. Y básicamente tú decides. Y pues los periodistas de videojuegos que dicen que no, que eso de que elijas que no, que el juego tiene que decirte que los blancos son malos y ya. De hecho las sectas son los malos de pongas como te pongas. Pero es que la secta es negro también. Entonces, no, que no puedes hacer eso, porque hay negros en la secta, joder, porque hay negros religiosos también, no me jodas. Vale, esto pasó con el Fire Emblem también. Hubo una movida que había como fue un rollo que además lo produjeron mal y entonces se dio la hostia. Pero básicamente había un personaje que era como bisexual, pero tenía mucha vergüenza y entonces era una opción para que dejen tener vergüenza y tal. Y era una chorrada, ¿vale? Pero alguien hizo una traducción muy extraña y se puso a correr el rumor de que era una poción que te quitaba el cerebro. Y hubo una movida también, y entonces hubo censura. Censuraron el videojuego por un rumor del videojuego, ¿vale? Ya muy caro este tema. Vale, esto es de la línea autómata, que también, pues a ver, supongo que habéis oído algo que la cosa es machista, porque el diseño de la chica, pues es tan sexy. A mí no me parece excesivamente, o sea, que si les guapa la chica, el diseño que pueda muy bien, que yo no me parece que sea muy tampoco allá.
de sexualidad, digamos. Yo he llegado a ver de este juego artículos, o sea, hay un artículo que también es en plan, yo lo veía, pero como no, quiero borrarme del mundo. O sea, un artículo que dice que la única razón por la que los hombres juegan videojuegos como Nier Automata es porque queremos dominar la vida de mujeres y por eso jugamos con personajes femeninos para controlar totalmente la vida de las mujeres. Esto es un artículo real de este videojuego. Una rápidamente, si jugamos personajes masculinos es por fantasía de poder, si son femeninos es por fantasía. ¡Exacto! ¡Ajá! No hay salida. En este juego también es claro porque había logros de conseguir verle las zonas a los No lo he conseguido, lo he intentado. Y es que lo he hecho las 5 veces y no he conseguido ni una. O sea, es así, pero que salga el otro no. Tienes que poner la cámara burlada. Bueno, esta es la gracia, porque esto fue un artículo que al principio salió como artículo de este videojuego, ¿no? Y podemos tener el de la gente 7, pero sin el sexismo. Tú miras el artículo y ya como esto es la paliza más gorda del universo, o sea, ¿qué paliza me está diciendo? Vale, luego salió cosas sobre esto y os voy a explicar. Sandy Mitchell es un tío que quería demostrar que las revistas hoy en día de videojuegos y estas revistas en plan BuzzFeed y cosas de esas, te publican lo que sea, pero lo que sea da igual si dices que es machista y te cagas en los tíos. Entonces, lo que hice fue, hice un seudónimo, o sea, dijo, soy tía y tal. Y hice un artículo diciendo que Final Fantasy VII era machista, que los tíos tienen la culpa de todo, y puso las mayores paridas, pero en plan, voy a poner paridas, pero lo más cebado, o sea, cebado, ¿vale? Lo mandó y le respondieron diciendo, no es suficientemente cebado. Tienes que también más cebado, esta se está publicada. O sea, ya puso, no sé, puso paridas, pero no sé, no sabía qué poner, o sea, y eso, puso el artículo, ¿sabes? Esto viral, pero no sé qué coño estoy diciendo, y le respondieron diciendo, oye, nos ha molado cuando tengas más paridas de esta. Más ya fue como, ¿sabes? No sé. Y luego, bueno, que se descubrió que era un tío haciendo troleo básicamente y el artículo. Esto es una idea, creo, de ese libro que mentira lo pintamos. Vale, esto fue la muy bien, el Street Fighter el último, que sabéis que hay un personaje que es árabe, pues cuando salió, pues básicamente se quedó de la pista que salga, porque es muy estereotípico, ya como un poco los demás personajes de Street Fighter. O sea, que yo sepa, yo como español no salto de orejas y saco garras, pero... Y vestimos de torero. Esto son los de Bayonetta, que ya lo comentaba antes, igual, y lo de, bueno, lo de Bayonetta en la fiesta le bajamos juntos porque estás actualizando los conjuntos. Vale, esto es un juego que salió que es como el This is the Police, que también juego estos que hacen selecciones y tal, ¿no? Y el juego básicamente es como de que vas a la policía o asistir a la no me acuerdo de todo, ¿verdad? Como que tiene que ver con que vas a la comisaría de policía y algo pasa, ¿no? Y pues también hubo como periodistas atacando el juego porque el juego no decía unilateralmente que la policía es mala. O sea, como había opciones de que fuese, ¿sabes? O la policía mala o no mala, o sea, no, que decía que se tiene que decir que la policía es mala y punto. Pero si te lías con la mafia. En este juego eres el policía, no sé cómo se llama, el sheriff, lo que sea. El jefe de la policía y te alías con la mafia. Yo solo sé que vi en plan de esos comentarios en su día así de periodistas que salían en plan de porque no, es que no saca la policía como lo mala que es y tal. Supongo que lo dirían por lo de Estados Unidos, en plan lo de los tiroteos, que a veces los policías matan en plan cuando no deberían, ¿no? Bueno, el Resident Evil 5, que lo acusaron de racista porque matas negros. En África. Curiosamente no he visto nunca ningún artículo de gente diciendo que es racista por el Resident Evil 4. Que ya todos conocemos esos madrileños de que veo, güey. No tienes jugar Resident Evil 4, pero o sea, el acento mexicano no se lo quita a nadie. Y lo de que se van a Valencia sin pueblo de un monte es la hostia también, o sea. Pues puedo contar anécdotas de cosas españolas en videojuegos y animes que son... ¿Cuál? Depende a quién preguntes, en Estados Unidos somos hispanos. Sí, somos mexicanos para Sí, ellos. para Estados Unidos somos hispanos. Y en Inglaterra está ahí. En Inglaterra ahora con el tema de que vamos mucha gente inmigrante a necesitamos el trabajo, pues también no es tan mira como soy hispano. Vale, esto es un artículo de la universidad hace poco de que los videojuegos promueven la meritocracia tóxica, que básicamente es lo de que se vuelve jugando sin los medios, cosas de estas, que se valore que se va a jugar a videojuegos, ¿no?
La cosa es que ahora mismo, cuando esta movida, no sé si habéis visto todo lo del Cuphead, la movida del Cuphead, que básicamente hubo un periodista de videojuegos que no se consigue hacer tutorial. Y como mogollón de burlas con esto, y entonces empezaron a salir un mogollón de artículos de revistas de videojuegos diciendo que que la cultura que dice que tienes que jugar en videojuegos puede impactar la tribu es súper tóxico, y lo del Deep Good también es súper tóxico y tal, y es igual, es explicado porque puede impactar. Ya, es que fue un tutorial. Vale, es una movida también. El videojuego se llamaba el Pirates of Eternity. Tenía una movida que era que si lo apoyabas en Kickstarter, debías poner frases en lápidas. Entonces un tío pues le pagó y en la lápida puso una vez que estaba vivo, pero está muerto, la última mujer con el en la cama, después quedó un hombre y gritando de golpes y un bar. En inglés a lo mejor. Y pues básicamente hubo controversia con esto, desarrollamos todo sobre la Tierra y tal. Más. Bueno, esto ya es la hostia. Esto es un artículo de Kotaku que dice, transcribo para que no sepa inglés, ¿deberían matar mujeres en videojuegos ser considerado violación? Saltáis los segundos para que lo proceséis. Procesad los datos, yo os dejo el tiempo y tal, porque vamos a pasar al siguiente que es mejor aún. Animal Crossing me causó un flash de generación. Pero atentos al subtítulo. Nunca he sido violada, pero eso es irrelevante para este flashback. ¿Cómo? O sea, no sé, yo veo las cosas que me tocan a hacer para el Vale, esto es un tío básicamente diciendo que cree que el rito de la promueve la violencia contra las mujeres. Es un juego de lucha, joder. A ver. Los videojuegos son 90 veces más violentos que una guerra de verdad. Sí, claro. A ver, igual sí, puede ser, ¿vale? Puede ser. Pero en general, o sea, igual luego el artículo lo lees y dice algo en plan de no es que la gana comunidad porque normalmente la es. Vale, te lo acepto. Pero sí hay titular, me cago en la puta. O sea. Vale, esto es así. Esto es el artículo. Y como me queda la posibilidad de todo. Es un artículo básicamente relacionando los videojuegos con volverse fascista. Básicamente dice que hay un resurgimiento del fascismo por culpa de los videojuegos. Está de moda ahora, sobre decir que también existen fascistas con videojuegos. Esto es lo parecido realmente a la de quien ir a la guerra, ¿no? En plan de criticando a la gente que ve dibujos de guerra y le mola. Como no deberían gustarte los juegos de guerra, joder, que no me resiste. Bueno, eso es parecido, me gusta para shooter, pero luego en el juego y el artículo también habla bastante como, es que matas y eso es justificación de la violencia y tal. Bueno, este también es ¿vale? Esto es un artículo de The Guardian, que The Guardian es la polla también soltando joyas de estas, en el que dice que los videojuegos llevan décadas promoviendo ideologías de extrema derecha porque, atentos, o sea, tienen cosas, dicen como promueven la expulsión de inmigrantes ilegales con el Space Race, ¿vale? Miedo a tener infecciones impuras, como el Half-Life o el de Last of Us, control de fronteras, como con el Missile Command de los datos del zombie. O sea, tanto el zombie según este tío va de las fronteras del país, ¿vale? Adquisición de territorio, control de coches, criterios, recuperación de princesas o restauración del orden de la armonía natural con el Sonic y el Family. No, el Sonic. ¿Qué tiene el Sonic con restaurar la naturaleza? No, la armonía natural. La armonía natural. Porque no pasas por los robos y cuando los matabas y creabas animales. Claro. Pero eso es malo, por alguna razón. Y más o menos es todo lo que tenía. O sea, básicamente la conclusión es que eso. Que ahora como hay algo de más de dificultad, digamos, de alguna gente de hacer esa desasociación, ¿no? De que, o sea, hay mucha gente que piensa lo de si tú haces hijos violentos, estás solicitando la violencia, no vas a matar gente, vas a hacer, o sea, vas a ir a hacer un tiroteo, la gente que dice, si el personaje tiene un diseño sexy es porque la persona que lo ha creado odia a las mujeres, aunque sea mujer. Y se movían así y los periodistas de videojuegos pues ha ayudado a esto. Los
uniéndose a ello y hasta que llega un punto en el que hay, pues eso, como hay una especie de hegemonía en el periodismo de videojuegos diciendo esto, la gente no se te va a decir nada, porque si dices algo te destruyen, ¿no? Cosas como el de Divinity, por ejemplo, que destruyeron por muchas cosas, el tío de Kingdom Come Deliverance también intentando destruir la vida por decir algo. Básicamente cualquier persona que intenta ir un poco en contra de hoy, que no, que hacer un personaje siempre es malo, hacer un juego en el que el año 1400 en Yugoslavia y que no hay otro no es malo, pues se le tiran encima muerta e intentar destruirlo. Hay juegos que para quien que no, como el Kingdom Come, que ha vendido ya 2 millones de pero hay juegos que acaban en el olvido porque eso, las revistas de videojuegos no lo sacan, porque dicen no, es racista, machista o violento o lo que sea, no lo sacan. Con lo cual el videojuego o tiene que cambiar los diseños, como el pasado de Divinity, o no sale. Entonces al final de cuentas es una atmósfera en la que los desarrolladores de videojuegos tienen que estar pensando en tengo que cambiar mi videojuego en 1000 maneras, autocensurarme para que no me destruyan la vida. Y los juegos japoneses cuando vienen aquí tienen que censurarlos, porque si no, en vez de destruir la existencia, que encima estamos empezando, como esto ya está como justificado, o sea, como parece que es hegemónico, los gobiernos están metidos por medio, ¿no? En desgracia, una de ellas, Inglaterra, que es una parecida, en Estados Unidos, todo lo de Donald Trump ahora diciendo vamos a hacer algo, pues a saber en lo que vamos a quedar, porque esta charla no fue que de hace como un par de años, y solté en plan de eso, en plan de como, bueno, no se sabe todavía si esto va a subir o va a bajar, ha subido, créeme que ha subido, y no sé, como siga subiendo, vamos a faltar al final, porque es propaganda comunista, al POM, es propaganda, al POM. No, yo le quería entender bien porque tienes que ganar. ¿Qué? Pero hay juegos que no tienes que ganar. Skyrim, que es un poco todo, entonces, ¿no? Bueno, Skyrim... Como hay de vampiros, hay eso que... Hay todo. Skyrim igual, tienes que gritar como otras cosas, eso es un video, no es sabido, pero hay sitios que dicen que no tienes que aplaudir, porque si aplaudes te puedes causar un síndrome de estrés postraumático a gente que igual se lo activa, entonces a veces es así. Es ridículo. Yo he visto vídeos de conferencias que la hacen así, como, pero ¿qué estáis haciendo? Y bueno, nos queda igual si queréis unos minutos o si queréis hacer una pregunta o otra cosa. No sé si alguien, o estáis ya está entrando en un procesar que hoy ya lo habéis visto. Entonces, ¿qué juegos podemos jugar? ¿Cuándo podéis jugar videojuegos? Tenemos ahí en la sala, pero creo que es un año está de ahí. No, si matas a dinosaurios te ataca la PETA. Mira, eso se me ha olvidado, no lo he puesto, pero la PETA tiene unos cuantos, ya Skyrim, no, Far Cry, creo que, no, Skyrim es Far Cry, creo que, o sea, las atacaron porque decían que es que puedes matar osos. Bueno, y sabiendo de la PETA Pokémon, ¿no? Como sea, eso va para adaptarnos todo eso. Y entonces, una cosa, el Minecraft, ¿en qué se mete? En Minecraft, mira, te voy a decir en Minecraft pensé un poco, no, Racista y machista, las dos cosas, no hay siquiera tampoco. Si hay que decir a porque le puedes poner en el que quieras, ¿no? Pero el tío que hace el Minecraft, como lo vendió, y ahora está súper forrado. Ahora ha llegado al punto de que puede decir lo que quiera, porque le da igual, o sea, quiero decir, está forrado para toda la vida, y el tío mete unas bullas en Internet a la gente que dice esas cosas. O sea, en plan de cuando alguien salta de hace juegos machistas, siempre algún comentario de no sintiendo en plan, vete a tu puta casa. ¿Te has dado cuenta que el único personaje que roba es negro? Es bien. Negro. De Minecraft. Ah, creo para Minecraft, pero... Como el único que roba es negro. Sí. No, pero el ser negro también tiene movidas, porque suelen relacionar cuando salen personajes oscuros, pero dicen, no, es racista, porque es negro, porque es de los negros. No, porque el ser humano, la oscuridad, la considera algo maligno, porque te puede decir cualquier cosa, todos los bichos son negros. Yo la pregunta que tengo es cómo saber una relación con el vecino, porque es que... No lo sé. Lo importante es una violación que no podría mencionar. O sea, ¿quién era divertido si me llega a imaginarme la película de que me han violado? Hay artículos de estos que estoy leyendo y no proceso. O sea, como lo estoy leyendo, pero ¿qué me estás diciendo? No te entiendo. O sea, ¿cómo procesas esta? No sé. Creo que el problema con todo esto es que al final toda esta gente es como que delegan en sus videojuegos una labor educativa moral que
no es de los videojuegos, es de la sociedad. Y los videojuegos Los videojuegos son un producto de ficción, los videojuegos pueden ser educativos, pero cuando están hechos de forma educativa. Eso no quiere decir que si tú usas los útiles de solo del norte. No, pero bueno, sí que sí, pero en las películas. Sí, las protas. En las películas no se ven, pero no hay. Bueno, dejamos un poquito de eso. Pero quiero decir que al final yo creo que eso no solamente será en el centro del videojuego, sino No, claro, esto... el tema de no hay que censurar Lolita, no mira, si quieres censurar Lolita porque hace apología de la violencia, que lo has entendido la obra y lo has entendido. No, o sea, esta charla es porque es específica de videojuegos, Sí, pero porque la temática es de videojuegos y porque si me pongo en otras cosas necesito... No, pero es que lo preocupante es que esto no es más que una tendencia general que hay de la generación actual, de ese movimiento anticultural de, no, como interpretación de 2018 esto es machista, automáticamente lo es y debe ser eliminado. Lo que sí que es verdad es que esto empezó en videojuegos. Yo estoy, digo, empezó con Animes aquí. O sea, porque Animes aquí empezó a hacer uno de los vídeos estos, que fue eso, que los medios de videojuegos, en vez de decir no, o sea, no juegas a Hitman para eso y cosas así, dijeron, sí, me parece razonable. Yo al Hitman juego para eso. Si no tiene que estar razonable, lo que digan es, bueno, no juegan el Hitman. Sí, también, pero pagar dinero, principio. muchas veces es por dinero también. Eso se ve muchas veces cuando, de hecho, lo de Donald Trump, una cosa muy curiosa que ha pasado es que hay gente, y de hecho ahorita se también lo ha hecho, y revistas de videojuegos, que de todas estas que decían de sí, los videojuegos hacen tan violento, que como Donald Trump ahora está diciendo, sí, los videojuegos hacen violento, como eso significa que van a compartir opinión con Donald Trump, están empezando a decir, no Donald Trump, los videojuegos no te hacen violento. Y la gente dice, y hay recopilaciones de gente, de eso, de revistas ahora diciendo, no, los juegos no hacen violento y la gente les pone debajo. Esto lo dijisteis vosotros. Todo eso, hasta abajo. O sea, porque es como, o sea, estoy diciendo eso solo para no compartir opinión con Donald Trump. Y nada más. Porque eso es para recibir dinero, ¿sabes? O sea, ya, es eso. ¿Alguien tiene otra pregunta o sois un desesperado? Estoy con el videojuego. El musical es una canción de estas soviéticas. Algo decía de lo de la música, porque sí, la música, pero es que las veces me encaja, porque el Tetris de cuándo era, del 80 y algo del 84. por ahí, La música de Tetris venía de la Unión Soviética, entonces la canción está basada en una canción de allí. De ahí pues una asociación... Claro, pero eso en el 84, propaganda soviética, no sé, o sea, quiero decir, no existía ni siquiera ya la Unión Soviética, o sea... Los Simpsons nos enseñaron que la música Sería, pero estaba ya un poco... Está esperando ahí, a resurgir. Estas son además cosas que yo como que se han hecho populares y he ido recopilando, pero en realidad si vais a internet, o sea, hay mucho más, ¿vale? O sea, hay mucho más que esto, hay vídeos, hay todo, o sea... Y lo de Anita Sarkisian es eso, hay... Si veis en plan, ponéis de bus, Anita Sarkisian o algo así, salen listas de gente académicos